Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Empezamos entonces revisando el calendario económico para recordar que mañana tenemos un evento muy importante. Tenemos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. Esto será a las 7 de la tarde hora española. En vídeos anteriores ya comentábamos que lo más probable actualmente es que haya una subida de 0,25, pero nos podrían llegar a sorprender diciendo que ya hemos alcanzado el techo de los tipos de interés, así que habrá que estar muy pendientes mañana de qué dato nos muestran y en base a esto pues ya sacaremos algunas conclusiones mañana en el análisis, así que si no estás suscrito, suscríbete para no perderte el vídeo de mañana, que va a ser muy importante. Luego, ¿qué podemos esperar debido a esta noticia? Sobre todo mucha volatilidad las horas previas y en el momento de que se publique la noticia. Así que mucho cuidado si mañana vais a operar en el mercado, porque podrían ir a barrer bastantes stop loss. Así que precaución. Bien. Dicho esto, vamos a continuar revisando otras noticias, aunque las primeras van un poco relacionado con este evento. Como veis, aquí actualmente tenemos, por así decirlo, el porcentaje de probabilidad que le da el mercado a los diferentes tipos de interés. Como veis, hay una diferencia bastante importante. En un 83% aproximadamente, la gente piensa que puede llegar a subir otro 0,25, por eso digo que es lo más probable. Pero luego hay otro 16% que opina que ya hemos alcanzado el techo de los tipos de interés. Así que bueno, vamos a ver. Por el momento nadie espera una subida de 0,5, que también sería lo que nos sorprendería, sobre todo viendo la situación que hemos tenido recientemente en el sector bancario. Así que nada, veremos mañana qué acaba sucediendo. Por otro lado, tenemos aquí en Twitter a Bill Ackman, que pedía que la Fed parase de subir los tipos de interés el miércoles, y luego a esto respondió Elon Musk que la Fed debería de bajar los tipos al menos un 0,5. Por el momento el mercado esto no lo baraja, pero bueno, quizás nos sorprende, aunque simplemente esto es su opinión personal, tanto la de Bill Ackman como la de Elon Musk. Por otro lado, otra noticia, pero ya más tirando a lo que es Bitcoin, tenemos la siguiente, y es que parece ser que en las últimas horas la tasa de financiación se ha vuelto negativa por primera vez en una semana, y esto denotaría cierto sentimiento bajista de cara a lo que es la subida de tipos de mañana. Así que bueno, veremos a ver qué acaba sucediendo por este lado también. Por otro lado, Amazon ha anunciado que va a eliminar otros 9.000 puestos de trabajo, según ha comunicado el director ejecutivo. Esto ya hemos visto en anteriores ocasiones que ha sucedido tanto en Amazon como en otras empresas, tanto del sector tecnológico como de otros sectores, así que no es una sorpresa, pero que desde luego podría ser un indicio de un aumento del desempleo en los próximos meses, así que tendremos que estar muy pendientes de esos próximos datos cuando se reporten. Más noticias, en este caso volviendo a Bitcoin, y es que Bitcoin y Wrapped Bitcoin se están encontrando entre las transacciones de ballenas con mayor aumento durante el mes de marzo. Durante la semana pasada, Bitcoin ha visto más de 10.000 transacciones valoradas en más de $100.000 por día. Y ya la última noticia que tenemos que comentar en el día de hoy es que parece ser que el Premium Index de Coinbase se ha disparado bastante en estos últimos días. Parece ser que el comercio minorista está inundándose de compras de Bitcoin. A nivel fundamental no hay mucho más que comentar, estaremos pendientes de esos datos mañana, pero mientras tanto vamos a ir a revisar el análisis técnico tanto del SP500 como de Bitcoin. Comenzamos entonces revisando el SP500 y vemos cómo sigue respetando la estructura que determinábamos en el vídeo de ayer. Recordad que cambiábamos la estructura horizontal por una con cierta inclinación alcista, lo que nos podría denotar cierta fortaleza en el corto plazo. Bien, de hecho, dentro de la propia estructura
también tenemos una dinámica alcista, pero el problema vendría si llegamos a romper esta dinámica alcista, ya que eso podría hacer que el precio se acelerase buscando la parte baja de la estructura. Por el momento no se ha roto, hemos tenido aquí una serie de uptrust que tampoco consideraría yo una búsqueda de liquidez clara, o sea, no lo consideraría un movimiento de sacudida, a no ser que viésemos un movimiento un poco más grande con el posterior rechazo. Eso podría suceder si llegamos a ver algún tipo de acumulación en los próximos días, pero por el momento todavía no lo hemos visto, así que seguiríamos esperando que continuase este movimiento alcista mientras no perdamos la dinámica que tenemos dentro de la estructura. En caso de romper la dinámica, como os comentaba, sí que esperaríamos una posible visita a la parte baja de la estructura. Por otro lado, vamos a revisar la situación de Bitcoin, porque aquí ya hemos visto algunos movimientos un poco más interesantes respecto a lo que teníamos en el día de ayer. Ayer planteamos que estaríamos posiblemente viendo una pequeña muestra de debilidad debido a un posible fallo estructural que tendríamos en esta zona, ya que veíamos que esta dinámica alcista la estaba respetando en todo momento, pero ya en este último movimiento el precio no estaba siendo capaz de alcanzar la parte alta de la estructura. De hecho, como podéis estar viendo, en las próximas horas tampoco ha vuelto a romper siquiera este nivel que teníamos en torno a los 28.400. Lo ha ido a testear en estas últimas horas, pero el precio no ha sido capaz de superarlo. Parece ser que estamos encontrando cierto equilibrio y esto a nosotros nos viene muy bien, porque de aquí podríamos sacar conclusiones para buscar algún tipo de operativa. Entonces, bueno, si os parece, vamos a revisar esta estructura a ver qué huellas podemos observar. Lo principal, yo diría que sí que es cierto que, aunque consideremos esto una muestra de debilidad dentro de la estructura, sería para dar inicio primero a este nivel de equilibrio, porque dentro de la propia estructura consideraríamos esto un T secundario que demostraría cierta fortaleza. Ahora bien, demostraría cierta fortaleza en la estructura lenta, no en esta tendencia, porque en esta tendencia lo que nos demostraba es que estaba perdiendo esa fuerza alcista, y es por eso que ha encontrado el equilibrio en estos niveles. Ahora, continuando con las huellas, tenemos aquí otro uptrust muy interesante que también podríamos considerarlo como una muestra de fortaleza más. No ha vuelto a visitar la parte baja del rango, que sería en torno a los 27.130 más o menos. Y esto también denota cierta fortaleza de fondo por la presión compradora que está entrando en estos niveles y que no está dejando caer al precio. Recordemos que una de las opciones que planteábamos, aunque en cierta manera ya íbamos descartando debido a un pequeño rebote en esta zona, era que pudiésemos ver un giro rápido en el mercado. Sí que es cierto que tuvimos esa ruptura que podría haber detonado ese movimiento bajista agresivo, pero empezaron a entrar los compradores en esa zona y, como veis, reingresó dentro de la propia estructura que teníamos aquí alcista, que era un poco la que nos guiaba en esta tendencia. Entonces, eliminamos ya esto porque a nivel operativo no nos va a ser interesante y nos vamos a quedar con esta estructura horizontal, que era un poco la que estábamos revisando ahora con las huellas. La parte alta creo que no la he dicho, pero estaría sobre los 28.343 y por el momento tampoco tendríamos muchas más huellas que analizar. Entonces, muy atentos a ver si viésemos algún tipo de ruptura. En este caso estaríamos esperando sobre todo a ver si vemos algún tipo de ruptura alcista, porque en caso de consolidar esta ruptura tendríamos que valorar ahí una posible compra para luego buscar niveles operativos más altos, que ya sabéis que tenemos un objetivo sobre la zona de los 29.560 aproximadamente, que podría ser muy interesante, ya que es una zona operativa clave en timeframes superiores. ¿Por qué valoraríamos esto? Por esta muestra de fortaleza que hemos visto aquí, esta pequeña huella que en caso de tener una ruptura nos podría dar un escenario con un fallo estructural. Ahora bien, si viésemos que rompe esta zona y rechaza y reingresa en el rango, entonces ahí tendríamos que tener mucho cuidado y estaríamos valorando el short para buscar primero la parte baja de la estructura, ya que ahí podrían haber venido a sacudir toda esta zona de máximos
para luego, en este caso, comenzar con una distribución aprovechando este movimiento de sacudida y luego con el reingreso lo que esperaríamos sería posteriormente una muestra de debilidad que se nos confirmaría si alcanzásemos la parte baja, algo que como veis aquí en estos movimientos no hemos sido capaces, así que muy atentos sobre todo si viésemos ese movimiento alcista en las próximas horas. Ahora un poco más adelante en el vídeo vamos a estar revisando de Kingfisher para ver dónde puede estar esa liquidez. Y en caso de ver una sacudida de longs, pues ahí ya pues sí que podríamos valorar el movimiento alcista, pero si tuviésemos el reingreso a la estructura de igual manera. O sea que tenemos que estar pendientes las próximas horas de esa posible sacudida. ¿Esto lo podemos considerar la sacudida debido a que se acercó bastante a lo que fue este movimiento en el T secundario? Yo sinceramente no lo considero porque me parecería demasiado ajustado, demasiado rápido. Yo creo que podría haber subido, mejor dicho, un poquito más y ahí sí que lo podríamos haber considerado una sacudida con más tranquilidad. Pero ahora mismo creo que esto no lo podemos considerar una sacudida. De hecho, probablemente damos bastante más liquidez todavía por estos niveles. Así que en caso de ver ese movimiento alcista, atentos porque es donde se podría dar nuestra oportunidad operativa en los setups que os acabo de plantear. Así que nada, dicho esto, vamos a revisar como siempre las herramientas, comenzando por Bookmap. En Bookmap vemos algo muy interesante y es que aquí, hace ya unas cuantas horas, estuvieron defendiendo el precio sobre la zona de los 27.000, pues 980 más o menos, hasta los 27.500. Esto duró bastante poco porque en cuanto tuvo este último movimiento alcista, empezaron a entrar ventas sobre la zona de los 28.500 y ya estas órdenes desaparecieron. De hecho es que como veis no han vuelto a aparecer. Y ahora mismo estamos viendo todavía que se mantienen algunas de esas ventas, sobre todo en torno a los 28.400, 28.500 y luego a partir de los 28.600 en adelante en algún que otro nivel. Pero la verdad es que aquí hay menos volumen, yo sobre todo me centraría en estos dos niveles. Por parte de las compras no se ve gran cosa. Hay algunas, por ejemplo, en los 27.500, pero nada comparable con lo que había aquí. O sea, yo creo que es bastante obvio. Se ve de forma visual todo el volumen que estaba aquí defendiendo al precio, que ahora mismo pues ya no está. Vamos a revisar el multibook, a ver si desde aquí podemos ver algo más interesante. Lo pongo aquí por pantalla. Y vamos a hacer también un poquito de zoom. Igual parece haber alguna zona de ventas, así a priori, sí. Pero no la hemos testeado todavía. Yo creo que es una situación similar a la que estábamos viendo ayer. Es cierto que aquí han absorbido bastantes ventas, que había en los 28.200, pero bueno, tampoco creo que sea muy relevante, sinceramente. Vemos alguna resistencia sobre los 28.400 y la de los 28.500 se mantiene. Pero esto tampoco nos da muchas pistas. Vemos también algunas compras sobre los 27.500, pero como os digo, son niveles psicológicos, así que es algo totalmente normal. Dicho esto, vamos a revisar los mapas de liquidaciones, comenzando como siempre por los de medio plazo. Y bueno, como veis esta herramienta de aquí sigue sin funcionar. No sé por qué, quizás es cosa mía, pero como veis la he vuelto a poner y no me están cargando datos. Así que nada, esperemos que vuelva pronto. Bien, en el mapa de medio plazo no se ve mucha liquidez por parte de los short, se ve más por parte de los long. A partir de los 26.470 más o menos tenemos algunos clusters. Aquí tenemos en torno a los 25.920, 25.090 y en torno a los 22.120. Vamos a cargar el mapa de corto plazo. Y aquí, por ejemplo, vemos un nivel muy importante donde vemos muchísima liquidez, 22.157. Estamos lejos ahora mismo de ese nivel, pero habrá que tener aquí un ojo encima porque la liquidez que hay ahora mismo en este nivel es bastante importante. Vamos a cargar el mapa de corto plazo también por aquí y mientras revisamos los CVDs, aunque en general no ha cambiado mucho la situación respecto a lo que ya veíamos ayer. Como veis, Bitfinex se mantiene prácticamente lateral, no tuvo impacto este movimiento en V que vimos, así que nada, les dio un poquito igual. Binance siguiendo al precio, así que aquí tampoco hay mucho que comentar, y lo que sí destacaría en este caso es una cierta tendencia compradora que hay desde Coinbase.
Vamos a ver si en otros exchanges podemos ver algo interesante, y aquí de primeras ya veo algo bastante curioso. Veíamos cómo en este último movimiento lateral, sobre todo, pues incrementaban un poco las compras desde Huobi con el spot, pero hace escasas horas metieron una venta bastante fuerte. No tuvo demasiado impacto en el mercado, pero sí que es cierto que perdieron bastante respecto a lo que se ve en el CVD. Fue una venta bastante importante, como os digo. Por parte de los futuros, la verdad es que no veo nada que se pueda destacar, así que nada, vamos a comentar los mapas de corto plazo. Como veis en el mapa de corto plazo todavía queda un poco de liquidez por parte de los short en esta zona. Y vamos a ver por aquí qué es lo que podemos ver. En este caso sí que parece ser que hay más liquidez por parte de los long. Por parte de los short podremos decir que tenemos liquidez... ¡Epa! No sé por qué se ha vuelto a cargar. Tenemos liquidez hasta los 28.500. Y luego por parte de los long tenemos aquí un primer clúster hasta los 27.870 más o menos. Tenemos aquí otro en torno a los 27.750 y este último en torno a los 27.513. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, os agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.